Muy bien. Saben que en estos tiempos que estamos viviendo, hay situaciones que ocurren en varios lugares. Vemos las noticias que hay crisis sociales, hay crisis económicas, hay crisis política y lo que todos sabemos, hay una gran crisis sanitaria a nivel mundial con todo este asunto. Y vemos, no vemos un panorama muy lindo, muy agradable. Vemos que hablan de un futuro incierto, algo que nosotros ya sabemos por la palabra de Dios, ya sabemos que el futuro va a ser incierto. Ya sabemos que el mañana no tenemos cómo preverlo. No tenemos cómo prever ni siquiera lo que va a ocurrir en el siguiente paso que demos. No sabemos, no sabemos, no somos dueños absolutamente de nada. Una de los grandes engaños que el diablo ha hecho en la mente del ser humano a lo largo de la historia es hacerle creer al hombre que es dueño de todo, y no lo es. Una vez fue dueño de todo el hombre. Una vez Dios le dijo al hombre, señorea sobre todo lo que hay acá. Una vez Dios le dijo al hombre, de todo lo que hay aquí podés disponer, absolutamente de todo, incluida la salud, la longevidad, todo. Pero el hombre decidió un camino en no hacer lo que Dios quería y en consecuencia el hombre lo primero que perdió fue la longevidad, después perdió la salud y después perdió los beneficios. Aún así el hombre empezó a apoderarse de las cosas y se empezó a adueñar de cosas que lo fueron rodeando o cosas que supuestamente fue eh, construyendo, creando, como la ciencia, la tecnología, las artes. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que nos rodea, lo creó el Señor. O sea que cuando yo pienso en el arte y miro las montañas, a mí el arte más maravilloso que hay es la creación de Dios. Cuando yo miro las estrellas en la noche, incluso cuando vemos las nubes en el cielo, vemos una obra de arte majestuosa, incomparable, inigualable. Todo lo que nos rodea, el cosmos, incluso el mundo celular que nos rodea y que forma parte de nosotros, es un arte que nosotros no podemos igualar. El propio ser humano, usted y yo, mirándonos al espejo, somos un arte, una creación de Dios tan fantástica que somos totalmente irrepetibles. Podremos copiar cosas, podremos incluso copiar, emular, ¿verdad? Algunos parámetros del ser humano y tenemos allí en la ciencia, en la tecnología que se ha avanzado y se ha logrado hacer varias partes, ¿verdad? Mecánicas o incluso clonaciones de células, etcétera, etcétera, igualando el arte que Dios o queriendo igualar algo que Dios creó. Aún así, el ser humano, con todas las conquistas y con todo lo que ha llegado a ser, y si hoy vemos las noticias de ciencia y tecnología, vemos la conquista del espacio, que ahora es ya no hay más nada que conquistar acá abajo, entonces ahora salen fuera de lo que hay acá para ver si pueden conquistar algo allá afuera. Y eso es lo que está haciendo el hombre. El hombre en su ansias por tener y por dominar y por conquistar cosas, ¿verdad? Sigue avanzando en su propio error, sin saber lo que le depara el mañana, sin saber lo que va a ocurrir en el siguiente paso. Sigue sin saberlo, sigue sin pensarlo, sigue sin calcular los gastos. Esa es la vida del hombre sin Dios. Una vida de absolutas inseguridades. Estar 100% seguro de que no saben lo que va a pasar. Pueden especular,
podemos pensar, podemos decir, mañana va a ser mejor, esto pronto va a pasar. Y lo vemos a diario, que cada día que pasa, en vez de mejorar, empeora. Esto es una triste realidad, pero no es una noticia, es algo que ya la palabra de Dios ha previsto, es algo que ya nosotros tenemos anunciado en la palabra de Dios que ocurriría. Llegaría un tiempo en la historia en el cual a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo, y habría crisis y habría hambre y habría pestes por todos lados, y columnas de humo del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, y columnas de fuego y azufre de la tierra al cielo, y vemos todo, algo que no pasaba hace 20 años atrás, lo vemos ahora, que todos los días explota un volcán en algún lado. Volcanes que tuvieron 800 años apagados, de la noche a la mañana, ¡puf!, eruptaron. Y seguimos. Vemos en diferentes partes del mundo que el piso se está hundiendo en sí mismo y se están haciendo socavones, como se llama, y se lleva casas enteras y se lleva edificios y autos que van, incluso en algunos lugares ha pasado, que van transitando los autos y se hace un pozo en la tierra y se hunde todo. Y eso está ocurriendo. No es un invento, no es ciencia ficción, no es una película, es un hecho real. Es un hecho real. El mundo, la creación sabe que Cristo viene. Toda la creación sabe que Cristo viene, menos el hombre, que es creación de Dios. El hombre sigue avanzando y sigue queriendo lograr cosas y hacer cosas sin calcular que hay alguien que dijo que vendría antes del final de todos los tiempos, y es Jesucristo. Y es la esperanza que tiene la iglesia, y es la esperanza que tiene todo cristiano, y dentro de toda esa esperanza está que aún en medio de todas estas cuestiones que nos rodean, de todas estas realidades catastróficas que todos vivimos y que todos vemos, ¿verdad? La esperanza que tenemos de que Dios cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. El Señor cuida de cada uno de nosotros y de los nuestros. De nuestra salud, de nuestro alimento, de nuestra fe y de nuestra confianza. Él cuida de todos nosotros. Él cuida de todos nosotros. Cuando yo veo allí en el Salmo 23, si quieren acompañarme, vamos a ir a 2 textos el día de hoy y los vamos a unir y los vamos a comparar. Entonces vamos a ver que el rey David allí en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos lo conocemos a eso. Vemos hombres que no son de fe, que esgrimen estos versículos porque saben estos versículos. Y saben que la Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si yo le hiciera a usted comparar el versículo 4 con el versículo 2, va a ver que son 2 cosas muy distintas. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos te va a hacer descansar. Pero el versículo 4 dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque Él estará conmigo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que cuando nos va bien, cuando estamos bien, cuando podemos decir, tengo mi casa bien, tengo mi economía llevándola, la vamos llevando, ¿verdad? No me falta mucho o casi nada, y podemos decir, como algunos esgrimimos, la salud es lo importante, la familia es lo importante, pero qué bueno que reconocemos que Dios está con nosotros cuando vemos en los buenos momentos que no falta nada, o que falta menos, o que falta poco. Digamos que estamos bendecidos y damos testimonio de que estamos bendecidos y damos testimonio de que Dios nos guarda. Y si usted recuerda todo lo que Dios ha hecho por usted, usted va a contar solo cosas buenas, pero el versículo 4 dice
que van a haber valles de sombra y de muerte. Días en los cuales se nos va a venir la noche, en un abrir y cerrar de ojos. En el siguiente paso se nos puede oscurecer todo. En el siguiente paso puede cambiar nuestra vida. En el siguiente minuto puede pasar lo impensable. Aún allí, en lo impensable, en lo inseguro, en lo que no sabemos que va a ocurrir, allí el Señor estará conmigo. Yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es una declaración de fe. ¿Por qué yo digo que es una declaración de fe que Dios estará conmigo? Porque ya lo pasé. Yo sé que Dios va a estar conmigo porque ya estuve allí. Yo sé que Dios va a estar conmigo porque Dios me está bendiciendo. Pero hay algo más maravilloso. Yo sé que Dios va a estar conmigo porque Él dijo que es mi pastor. Él dijo, Él es mi pastor. Y en la tarea pastoral, el pastor está en las buenas y el pastor está en las malas. O trata de estar en las buenas y trata de estar en las malas. Y es una representación de la función pastoral. También es la representación de la función paternal. La función del padre de la casa, del hombre de la casa. Y cuando no es así, de la mujer de la casa. Alguien que asume la responsabilidad de cuidar, proveer, sustentar, dirigir y contener. Porque no todo es dirigir. Muchas veces hay que contener. Por eso dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí. Contener. Contener. O sea, yo ya no preparo la mesa. Él la prepara por mí. Él me ayuda. Él me provee. Y Él me da lo que necesito. Y adereza la mesa. Prepara la mesa con lo mejor para mí. Y lo hace tan bien que aún aquellos que vieron mi mal o que pensaron mi mal, lo van a ver. Por eso dice, lo haces delante de mis angustiadores. Lo hace delante de mis angustiadores. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos estos momentos que nos enfermamos, como allí de pronto pasó un momento mal Arturo, o algunos otros que han pasado momentos tristes como María, como Herminia, como Edison, que estuvo hace unos días, andaba un poco descarranchado, ¿verdad? Todos pasamos por esos momentos, pero ¿saben qué hace el Señor? Unge nuestra cabeza con aceite. ¿Por qué dice unges mi cabeza con aceite? El versículo 5. Porque en nuestra cabeza están los pensamientos que necesitan ser sanados. Necesitamos sanar nuestros pensamientos. Que nuestra cabecita no piense cualquier cosa, sino que piense en hacer lo bueno, piense en hacer las cosas bien, piense en agradar a Dios, que no piense en hacer lo malo, o sea, que no piense, que no maquine de pronto la venganza, que no maquine la maldad, que no maquine, me voy a defender de fulano que me está haciendo la vida imposible. No, esos pensamientos fuera de la cabecita. ¿Por qué? Porque necesitan ser sanados. Necesitan ser sanados. Cuando yo paso por un momento de angustia, cuando yo paso por un momento de dolor, cuando yo paso por una crisis, cuando yo ando en valle de sombra de muerte, mi mente lo siente, mi cuerpo lo siente, mi vida lo siente. Y de pronto pasamos el mal momento, pero el recuerdo quedó acá. El recuerdo quedó aquí. Usted se acuerda cuando pasó mal. Se acuerda de los malos momentos. Se acuerda de las crisis. Están acá. Ahora la pregunta es, ¿fueron sanados esos recuerdos? ¿Usted dejó que el Señor unja esos recuerdos con aceite? ¿Saben para qué el pastor unge la cabeza con aceite de las ovejas? Para que no junte moscas, hermano. Para que no junte bichos. Para que no se infecte la herida, porque en la cabeza se arman ciertas cositas en la piel de la oveja que junta bichos, y los que han andado por el campo saben que juntan moscas, y eso se echa a perder.
Y cuando en nuestra vida pasamos por valle de sombra de muerte, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, a veces quedan recuerdos y esos recuerdos a veces se convierten en rencores, se convierten en grandes fortalezas de miedo o se convierten en grandes fortalezas de odio, de malos sentimientos hacia personas o hacia situaciones que no queremos volver a enfrentar. Eso necesita ser sanado. Necesitamos que Dios ministre nuestros pensamientos. Ministre nuestros pensamientos. Por eso cuando adoramos a Dios y le decíamos que sumérgenos en tu presencia, sumérgeme en el río de tu Espíritu, nos sumergimos en sus aguas, las aguas del Espíritu Santo que nos limpian, que nos ayudan a ver, porque el Espíritu Santo nos muestra la verdad. Él dice la palabra del Señor que Él nos lleva a toda verdad y Él nos lleva a toda justicia. Él nos convence de pecado y Él nos convence de juicio. El Espíritu Santo nos muestra la verdad. Y cuando viene una palabra de Dios que nos dice, Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos guía, amén, gloria a Dios, pero también Dios te acompañó en los momentos difíciles, sí, aleluya. Bueno, pero sanaste en esos momentos difíciles lo que quedó. O ves la cicatriz y todavía llorás. Hay gente que todavía mira el pasado y llora. Eso es porque todavía sus recuerdos no fueron sanados. Su mente no fue sanada. Su mente no fue sanada. Necesitamos que el Señor ministre nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice que Él guarde nuestros pensamientos en completa paz. Por algo el Señor dijo esto. Por algo el Señor dijo esto. Cuando Él unge mi cabeza con aceite, cuando Él sana las heridas de mi mente, de mis pensamientos, mi copa está rebosando. Mi corazón está rebosando. Porque ya no hay lugar para el rencor. Ya no hay lugar para los malos recuerdos. Ya no hay lugar para las cosas malas. Yo voy a mirar al pasado y va a ser pasado. No lo voy a tener ni en mi presente, ni va a postergar mi futuro. Quedó allá. Y allá quedó. Se enterró, se lavó con la sangre de Cristo. El Señor sanó mis heridas. El Señor me renovó con su presencia. Me dio de la luz de su palabra. Y ahora mi copa está rebosando. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Yo soy lleno de la presencia de Dios. No hay nada que ocupe el lugar de Dios en mi corazón. Y cuando yo me levanto en la mañana y pasa el día y en mi mente hay solo problemas, y en mi mente hay solo preocupaciones, y en mi mente hay solo recuerdos del pasado, heridas, quiere decir que no hay nada bueno ahí, hay muchas cosas para solucionar. Esa cabecita necesita del Señor, para que el corazón esté rebosando de alegría, para que el corazón esté rebosando de gozo, para que esté guardado en completa paz. El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largo día. Son dos promesas. Cuando tenemos una vida sana, unos pensamientos sanos, cuando no hay maldad en mi corazón y en mi mente, cuando yo camino con una integridad espiritual, que sería esto, ¿ah? Entonces yo sé que el bien y la misericordia me van a seguir durante la vida. El bien y la misericordia me van a seguir. En Marcos 16 Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, y habla de señales, de manifestaciones de poder. Esa es algo que ocurre como consecuencia de una relación con Dios, pero eso es hacia afuera. Me sigue una unción de poder, me sigue una manifestación del poder de Dios para sanar enfermos, me sigue una manifestación del poder de Dios para echar fuera demonios, me sigue una manifestación del poder de Dios para pasar por situaciones difíciles, porque dice la Biblia, hollarán serpientes y escorpiones, ¿tá? Pero también va a haber algo que me va a seguir, y es el bien y la misericordia. Me van a seguir todos los días de mi vida. Porque usted no sana enfermos todos los días. Usted no echa fuera demonios todos los días. Usted no holla serpientes y escorpiones todos los días. Pero sí usted vive todos los días. Y el bien y la misericordia de Dios lo quieren seguir a usted todos los días de su vida. Pero para eso, muchas veces, necesitamos sanar algunas cosas.
necesitamos recalcular nuestra relación con Dios en completa paz. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, acompáñenme ahora, Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, Hebreos 13, 5, acá ya viene la actitud producto de lo que hay acá arriba. Y habla exclusivamente de acá arriba, Fíjense. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No te desampararé, ni te dejaré. Por eso dijo allí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. No hay lugar en mi cabeza ni en mi corazón para siquiera pensar en que pueda ocurrir algo malo. Porque sé que Dios va conmigo. Sé que Dios me cuida. Sé que Dios me guarda. Sé que Dios me lleva de la mano y me sostiene. Él es mi Dios. Pero mientras Él me lleva, Él quiere tratar conmigo. Por eso, dicen, mis costumbres deben ser buenas. Y las costumbres se piensan. Las costumbres se enseñan y se aprenden. Las costumbres se reaprenden. Porque a veces aprendimos mal. No porque queramos. El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El Salmo 23 decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. La conducta es resultado de unas costumbres. Tanto la conducta como las costumbres se piensan. Las conductas y las costumbres son de acá. Si usted tiene bien la cabecita, sus costumbres van a ser buenas. Aunque sea una persona de pronto que algunos le van a decir de mal corazón. Usted puede conocer a mucha gente y tal vez conoce personas que usted sabe o ha visto que hace cosas malas. O no conocemos gente que hace cosas malas. Conocemos a muchos. Sin embargo, sus conductas y sus costumbres no son malas. Y ahí usted va a ver, usted mira las noticias, por ejemplo, en una entrevista a una persona violentada, en una violencia determinada, ¿verdad? Intrafamiliar, póngale, ¿verdad? Y de pronto agrede físicamente a la otra parte, a la persona, y cuando entrevistan a la persona agredida le van a decir, no, pero él no es malo, o ella no es mala. Y le van a decir, no, porque sus costumbres, su conducta siempre es buena, sus costumbres siempre son buenas, pero hubo un exabrupto, hubo una situación que sacó a la luz algo que había adentro escondido. Algo que había adentro escondido. Como esos perros, esos animales que a veces agreden y atacan sin saber a las personas y las hieren y las lastiman. La gente va a decir, yo nunca vi que ese animal hiciera eso. Pero un día, eso que estaba ahí sin sanar se manifestó, hizo lo que tenía que hacer. Por eso dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Por eso, porque el Señor es mi pastor y nada nos faltará, nos está hablando de que nos debemos de acordar de toda la buena enseñanza que Dios tiene para nosotros. De toda la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en su palabra. En su palabra. Que es la que nos lleva al cumplimiento de sus promesas a nuestra vida. De sus promesas a nuestra vida.
Y en la vida terrenal tenemos a nuestros pastores, que son los que nos tratan de enseñar la palabra y las buenas costumbres de la palabra, para que nuestras conductas y nuestras costumbres estén alineadas a la palabra. Cuando nuestra conducta y nuestras costumbres están alineadas a una cabeza tocada con el óleo del Señor, a un corazón rebosando, es que aparecen lo que el apóstol Pablo dice, frutos del Espíritu Santo. Cuando usted es una persona que está alineada en la voluntad de Dios, cuando usted es una persona que está alineada en los parámetros de vida para un cristiano según Dios, en su vida se empiezan a manifestar los frutos del Espíritu Santo, porque usted ya es comparado con una planta que está apta para dar buen fruto. Buen fruto. Y de una planta que da buen fruto, se sirven. Porque la planta no se sirve del fruto. Usted no va a ver ninguna planta que se sirva del fruto. Del fruto se sirven los demás. Del fruto se sirven los demás. Cuando usted tiene el fruto del gozo, usted va a estar alegre y va a estar contento, pero también todos los que están a su alrededor. Cuando usted tiene el fruto de la paz, usted va a estar tranquilo. Pero el Salmo 23 ya se los anunció. En el Salmo 23 nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo manifestados. Con otras palabras, pero están manifestados. Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro ayudador, y en todo momento y en cualquier situación, por más buena que parezca, siempre pídale al Señor que unja su cabeza. Póngase la mano en la cabeza y dígale, Señor, yo quiero que esta mano que yo pongo en mi cabeza sea tu mano, Señor. Y que sea el aceite de tu Espíritu Santo tocando mis pensamientos. Todos mis pensamientos, Señor. Pensamientos que hubieron malos en algún momento de mi vida. Cualquier mal pensamiento que tuve sea sanado ahora en el nombre de Jesús. Que el aceite del Espíritu Santo toque mi cabeza, toque mis pensamientos, Señor. Y que nada malo pase por mi cabeza. Que en mi cabeza hayan solo buenos pensamientos. Pensamientos de paz. Como dice tu palabra, que tú tienes, Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperemos. Necesitamos presentar nuestra vida delante de Dios cada día y decirle al Señor, Señor, quita todo mal pensamiento de mi cabeza, y pensamientos del pasado sean sanados, y pensamientos de malo, pensamientos del momento, pensamientos de ira, de bronca, de rabia. Eso si no se sana, eso crece adentro de uno. La famosa cizaña va creciendo con el trigo. El mal va creciendo con el bien. Y el apóstol Pablo dijo, el mal que no quiero, ese hago, porque lo malo crece con lo bueno. Usted va a decir, yo soy cada vez más buena persona. Bueno, gloria a Dios, esté atento, porque lo malo creció al lado de lo bueno. Lo malo creció al lado de lo bueno. Y ahí es cuando nosotros debemos reprender las obras del diablo. Ahí es cuando más debemos decirle al Señor, unge mi cabeza con óleo. Que todo mal pensamiento, que toda estructura que Satanás haya querido meter en mi mente, sea desarraigado. Y que en mi mente hayan solo pensamientos de bien, que hayan pensamientos de buenas costumbres, que yo esté contento con lo que tengo y que mi confianza esté puesta siempre en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. No te dejaré y no te desampararé. Eso dice el Señor. No te dejaré y no te desampararé. Qué bueno que nosotros podamos tener claro que Dios está con nosotros. Y Pablo termina este discurso diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que eso nos da a nosotros el recuerdo de la autoridad que tiene Jesús. Que la misma autoridad de la palabra de Dios que tuvo ayer, Salmo 23, es la misma autoridad que tiene la palabra hoy
Y es la misma autoridad que tiene la palabra mañana. Jesús fue Señor ayer, Jesús es Señor hoy y Jesús es Señor de mañana. Por eso el Señor dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Tenemos proyectos para mañana. Usted tiene proyectos para mañana. Yo los tengo. Pero no nos preocupemos por lo que hagamos mañana. Porque mañana Jesucristo seguirá siendo el Señor de ese día. Y tal vez yo no esté allí mañana. Tal vez hoy esté con Él. Pero mañana va a seguir viniendo. Él mañana va a volver a venir. Aunque yo no esté. Aprendamos. Tengamos buenas costumbres de vivir cada día en la presencia de Dios y cada día en la bendición del Señor. El mañana traerá su propio mal. El mañana traerá su propio afán. Recordemos que Él es nuestro pastor y nada nos faltará.